están? Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de un tema que todas las mamás, todos los papás debieran, los abuelos, todo el mundo debiera tener súper claro, sobre todo ahora que hemos tenido además el tema del coronavirus del COVID-19. Vamos a hablar de vacunación. Para eso tengo hoy día de invitado a don doctor Pablo Vial. Él es pediatra e infectólogo, jefe del vacunatorio de la Clínica Alemana, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por recibirnos, estar con este tiempito para nosotros. Muy bien, Miriam, gracias. Gracias a ustedes por ayudar en la educación en estos temas. Justamente, de eso se trata. Tratemos de educar a la población. A ver, partamos por lo más súper básico, que es una vacuna. ¿Para qué sirve? A ver, las vacunas son un producto biológico que utilizamos para presentar al organismo, al sistema, a los órganos humanos, una bacteria o un virus que queremos que sepan reconocer para desarrollar una buena respuesta inmunológica y estar preparados de ahí al futuro para, en el caso de sufrir una infección, que la persona no se enferme. Es decir, es como anticiparse y presentarle a estas bacterias que son, o virus que son muy peligrosos, que se ha determinado la edad en que producen la infección, presentárselos con anterioridad a que estén en riesgo de tener la infección real y que el sistema inmune ya los conozca. En buenas cuentas, el que nos ayuda, el que presenta la batalla es nuestro propio sistema inmune que se ha ido preparando con estas vacunas. ¿Es así? Así es. Lo que tratamos de hacer con las vacunas es que en vez de tener la infección natural, que es muy peligrosa, tengan una infección con un organismo atenuado o inactivado, y que el sistema inmune con esa preparación sea capaz de controlar la infección natural. Y de defenderse solito. Oiga, doctor, esto de las vacunas ha ido obviamente avanzando y últimamente ha avanzado muchísimo. Hay algunas vacunas que a mí, por ejemplo, me las pusieron de chicas, que eran las típicas, las obligatorias, digamos, pero tengo entendido que ha ido variando eso también, han ido aumentando. Ahora son otras más vacunas las que le ponen. En algún momento se hablaba de una polivalente, por ejemplo, ahora parece que son más las vacunas que están metidas ahí. Cuénteme un poquito, ¿en qué se diferencian una vacuna? Usted dijo unas vacunas atenuadas, otras con pedacitos de virus, de los virus muertos o desarticulados. Bueno, a ver, si nos remontamos a la historia, se desarrolló en prácticamente todos los países del mundo un programa nacional de inmunizaciones que es un programa que tiene distintas vacunas en distintos países, pero en el fondo lo que vamos a ver, aquí en Chile se desarrolló un programa nacional de inmunizaciones que se ha ido ampliando con el tiempo, es decir, partió inicialmente con vacunas que son muy antiguas, como era la vacuna contra la viruela, la vacuna contra la tuberculosis, después se fueron agregando la vacuna contra la poliomielitis, contra el sarampión, contra el tétano, contra la difteria, y así en la medida que se han hecho vacunas disponibles, van siendo agregadas a este Programa Nacional de Inmunizaciones. Las vacunas efectivamente tienen que ponerse, ojalá antes de que alguien esté en riesgo de tener la infección natural. Por eso
de alguna manera se concentran un número importante de vacunas durante el primer año de vida, de tal manera de como preparar al niño con anterioridad a que se encuentre con las bacterias o con los virus naturalmente. Lo que ocurre muchas veces cuando comienzan a ir al jardín infantil o a salas cunas, en fin. Entonces, pues eso. Ahora, tú hablabas de conceptos de polivalente, o sea, hay dos cosas que uno tiene que considerar. A veces tenemos que poner 2 o 3 vacunas diferentes, pero las ponemos al mismo tiempo y se ponen en distintos sitios de inyección, se inyectan en distintos sitios. Y al mismo tiempo tenemos algunos microorganismos que no solo tienen un tipo que produce enfermedad, sino que hay varios tipos. Esos son los que se llaman vacunas polivalentes, es decir, que para una misma bacteria, en la vacuna hay desarrollo de inmunidad para varios tipos de esa bacteria. Ahora, a mí me ha llamado la atención, hace no me acuerdo si 2 o 3 años, empezaron con una campaña de el tema del sarampión, como que había, no era que hubiera vuelto, sino que parece ser que había algunas personas de un cierto grupo de rango de edad en el que se pusieron solamente, por ejemplo, una dosis y tenía que ser reforzada. Y a ellos los estaban llamando para que fueran a ser los que habían nacido en cierta época. ¿Eso por qué? Porque en ese momento se consideró dentro del plan de salud que podía no tener el refuerzo en su momento. A ver, lo que pasa es que las vacunas, tenemos algunas vacunas que han sido súper exitosas en erradicar las enfermedades. Erradicarlas significa que no hay más casos. Eso se diferencia con el control. Cuando tenemos controlada una infección en que hay casos en alguna parte del mundo, hay como pequeños brotes o lugares donde persiste esa infección. Vacunas infecciones que nosotros hemos erradicado de la especie humana, la única que tiene ese rango es la viruela. Ya no hay casos de viruela desde prácticamente mediados del año 70. Y por eso incluso, como ya no hay casos, y llevamos decenas de años desde ese momento, se dejó usar la vacuna, así ya no se usa la vacuna contra la viruela. No está dentro de los programas nacionales en ningún país. El otro que hemos tenido un efecto relativamente similar es la poliomielitis. Seguimos utilizando vacunas contra la poliomielitis y aquí les voy a explicar esto del control. En América, en nuestro continente, a fines del siglo pasado se eliminó la poliomielitis. No han habido casos de poliomielitis durante este siglo. Y eso es obviamente que es un éxito súper importante, pero sin embargo, en algunos países de Asia y en el Medio Oriente existen todavía casos de poliomielitis, de polio, lo que llamamos polio salvaje o el polio natural, el virus natural. Y eso hace que mantengamos una alerta de que como hoy día se viaja tanto y uno puede ir a esos lugares o personas de esos lugares pueden venir para acá, de mantener a nuestra población protegida, inmunizada, de tal manera que si nos encontramos o en esos países donde hay polio o si alguien de esos países trae polio hacia acá, nosotros tengamos defensa. Y con el sarampión pasó, de alguna manera
el virus nos engañó de alguna manera y por razones humanas. Eh, el virus de sarampión estaba, podríamos decir, en ese estatus de controlado. Por muchos años no tuvimos caso. Y eso hizo que mucha gente dejara de percibir el riesgo, es decir, bueno, si no hay sarampión, ¿por qué ponerse esta vacuna? Y por lo tanto comenzó a bajar el porcentaje de personas vacunadas en nuestra región y en Europa. Por lo tanto, en algún minuto el virus hace su reentrada desde los lugares donde se ha mantenido, lo mismo que el virus de la polio. Hay lugares donde todavía el sarampión es endémico. Si viajan a lugares donde hay un menor porcentaje de personas vacunadas, el virus puede transmitirse en ese grupo. Entonces lo que comenzamos a observar algunos años atrás es que el sarampión era introducido nuevamente o reintroducido a países como Italia, algunos lugares en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, y se transformaban en países endémicos, donde, por ejemplo, nosotros recomendábamos, decir, mira, si tú vas a Italia, tienes que vacunarte contra el sarampión, porque es un virus que en este momento en esa región está circulando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hay detrás de esto? Que a pesar de que nosotros en una región tengamos el virus controlado, precisamente porque está todo el mundo inmunizado, esa percepción de falta de riesgo nos juega en contra. Por ejemplo, si yo tengo, como pasa con algunos grupos antivacunas, si yo tengo la sensación de que la vacuna me puede hacer mal o le puede hacer mal a mi niño, yo hago un balance. Yo digo, bueno, ¿cuánto riesgo tenemos de tener sarampión? Poco, muy escaso. Entonces no lo vacuno. Pero ¿por qué no tenemos riesgo o el riesgo es muy escaso? Porque la mayoría de la gente está vacunada. Entonces es una decisión engañosa. El hecho de que percibamos que no hay casos, no hay riesgo, ha hecho que un grupo importante de la población quede sin vacunar y precisamente en ello el virus se transmita, genere brote y riesgo para todas las personas que van a esa región. Así que esa es como la historia del resurgimiento y que tenemos que estar atentos, mantener buenos niveles de vacunación. Nosotros le llamamos cobertura, muy buena cobertura. Fíjate que en el caso del sarampión, porque esto cambia con distintos virus, en el caso del sarampión necesitamos que al menos el 90% de la población esté vacunada para que el virus no circule en un país o en una región. Entonces es una meta alta. Incluso el virus es muy transmisible y podría necesitarse un poco más que eso. 90% es un límite bastante bajo para nosotros en términos de cobertura de la vacuna. Entonces, tú me hacías la pregunta, ¿por qué se comenzó a recomendar una dosis de refuerzo? Precisamente porque esas dosis de refuerzo se comenzaron a recomendar en dos grupos de personas. Uno, viajeros, sean niños o adultos, porque sabíamos, por los informes epidemiológicos que tenemos en los otros países, que el sarampión ya estaba circulando en forma importante en algunos países, como te decía, americanos, en algunas regiones de Norteamérica, en algunos países europeos. Por lo tanto, los viajeros tenían que protegerse ellos mismos y nosotros teníamos que protegernos de que el virus no viniera de vuelta con ellos hacia nuestro país. Y el segundo grupo que se recomendó que se vacunaran con un refuerzo, fue el grupo
personas nacidas en ciertos años que habían cierta evidencia que fue un tiempo en que se usó un esquema distinto de vacunación con una dosis menor y por lo tanto habían temores de que la inmunidad que podían tener esas personas fuera un poco más baja. Entonces se recomendó ponerse una dosis de refuerzo en todas personas jóvenes que requerían también asegurarse de estar bien inmunizados contra el sarampión, Así que eso es un poco lo que tú me preguntabas del sarampión. Y yo creo que con casi todas las vacunas pasa un poco lo mismo, sobre todo con enfermedades que nosotros ya no vemos. Si yo le preguntara a médicos menores de 40 años, 45 años, ¿quién ha visto un caso de difteria? La mayoría dirían que nunca han visto un caso de difteria. Y sin embargo, uno cuida la inmunización, como ocurrió en países como Rusia, por diversas razones sociales, en Venezuela, y comienzan a ocurrir casos de difteria. Y la difteria es una enfermedad grave. Sí. Y por lo tanto, a pesar de que nosotros nos sentimos relativamente seguros de que tenemos algunas enfermedades que nos hacían mucho daño a nuestros niños, y ha disminuido nuestra percepción de riesgo, sin embargo, seguimos viendo ejemplos de que en la medida que se disminuye la cobertura de vacunas y se descuida ese aspecto de tener a la población bien inmunizada, comienzan a ocurrir brotes. Claro. Y vuelven enfermedades que jamás pensamos que iban a volver. O sea, cuando yo vi que habían fallecido algunos niños de sarampión en Italia, yo dije, es increíble que en siglo XXI haya muertes por sarampión en Europa. Es completamente inesperado y es como recomenzar la historia. Sí, ahora, yo me imagino que básicamente es por lo que usted dice, en el sentido de que hoy día nos movemos mucho más, es mucho más fácil, digamos, ir, ahora está además muy, muy de moda, desde acá de Chile por lo menos, ir hacia el Medio Oriente, ir hacia esos países donde no siempre, no hay las mismas enfermedades, y por otro lado, no están también al mismo nivel de vacunación nuestro, que tengo entendido que es bastante bueno. Mi pregunta va hacia lo siguiente. A las guaguas chicas, cuando uno va, la mamá lleva al consultorio, al pediatra, tiene su carnet de vacunas, sabe las vacunas que tiene que ponerle al año, a los 2 meses, a los 3 meses, a los dos. Pero llega a un cierto punto que ya después ese calendario se escapa, porque lo hacen en los colegios, porque justo el niño ese día no fue, a veces pasa eso. ¿Dónde se puede informar a los papás sobre el calendario total de vacunación que tiene un niño desde los 0 años hasta los, no sé, 18? Sí, mira, bueno, lo más fácil, yo voy a tomar dos aspectos acá. Uh-huh. ¿Cómo sabe qué vacunas tiene que ponerle y cómo saber qué vacunas ha recibido un niño, un escolar, por ejemplo? Claro. Porque las vacunas no siempre se reciben en el mismo lugar. Como decías tú, se pueden recibir en el colegio, entonces no queda registro en el carnet, etc. Bueno, todos los años el Ministerio de Salud publica en su página web que es el calendario revisado para los niños nacidos durante ese año específico. Entonces hay que entrar en una parte que se llama Programa Nacional de Inmunizaciones, o poner simplemente en un buscador Programa Nacional de Inmunizaciones Chile y le va a aparecer las vacunas que le corresponden a los niños durante ese año, específicamente a los que tienen 2, 3, 4 meses, un año y medio, 3 años, etc. El calendario es dinámico, o sea, tiene cambios.
Hay veces que se agregan vacunas, hay veces que se agregan refuerzos, hay veces que eh, se, se cambia la fecha en que se pone una vacuna, se cambia la edad en que se pone una vacuna. Así que, bueno, eso deben obviamente saberlo todos los pediatras, que son los que dan las recomendaciones a los niños, a las mamás y los papás. Y por otro lado, si uno quiere tener la información uno mismo, va al Programa Nacional de Inmunizaciones y va a saber exactamente cuáles son las vacunas que deben ponerse. Ahora, desde el año aproximadamente 2005, existe también un registro nacional, precisamente porque nos encontrábamos con el problema de que alguien se vacunaba, estaba de vacaciones, se vacunaba en pueblo donde estaba en vacaciones, después volvía a su residencia habitual y se vacunaba en otro vacunatorio, o podía ir a una clínica, etcétera, y al final de cuentas había bastante confusión, sobre todo si a uno se le pierde el carnet de inmunizaciones, qué vacuna, claro, qué vacuna se han recibido. Es un tema relativamente complejo memorizar todas las cosas que han recibido. Entonces, podríamos decir, este siglo comenzó con una nueva iniciativa que el Registro Nacional de Inmunizaciones. Desgraciadamente los papás no tienen acceso, y los médicos tampoco tenemos acceso, sino que los vacunatorios tienen acceso. Entonces, si uno va a un vacunatorio y le dice, ¿me puedes imprimir el registro de inmunizaciones de mi hijo? Los vacunatorios pueden echar ese registro y obtener entonces la información de todas las vacunas que ha recibido esa persona en cualquier lugar, que puede ser... Doctor, perdone que lo interrumpa, ¿pero eso es solamente del 2005 para adelante o fue también retroactivo y se fue llenando con la información No, de la gente mayor? no se ha ido llenando. Lo que sabemos para atrás, es como qué año se comenzaron ciertas vacunaciones y qué sé yo todo. Entonces podemos suponer por la edad que tiene alguien qué vacuna ha recibido. Pero no se reconstituyó hacia atrás el esquema de vacunación de cada persona. Pero ya desde el 2005, o sea, las personas que tienen 15 y 17 años, tienen todas sus inmunizaciones en ese registro, y las personas mayores todo lo que se han puesto durante estos años. Oiga, doctor, ahí me surgió otra cosa. A los guaguas bebés chiquititos, ¿esas vacunas que se les ponen son obligatorias aunque sean personas antivacunas los padres? A ver, es un tema relativamente complejo. En Chile se considera obligatorio cumplir con el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero sin embargo nadie obliga a vacunarse a nadie. O sea, pueden haber, por ejemplo, algunos requisitos que se establezcan, que en este momento todavía no están bien establecidos, que uno pudiera decir, ya cuando entres al colegio te vamos a pedir tu registro de inmunizaciones. Eso ocurre en países como Estados Unidos, por ejemplo, en que un niño al entrar al colegio se le pide el registro de inmunizaciones. Así que aquí se considera obligatorio, pero no hay, ¿cómo se llama? Obviamente depende de que los padres lo cumplan, y no hay una fiscalización específica de que eso se cumpla. Nos estamos acercando tal vez a considerarlo digamos, un requisito. Digo, nos estamos acercando porque con el pase de movilidad, en el fondo se ha puesto en práctica un sistema en que hay un requisito para hacer ciertas cosas de estar vacunado, y el que no cumple ese requisito eventualmente no lo puede hacer.
Bueno, eso es efectivo mientras se fiscaliza. Si tenemos un restaurante donde eso no se fiscaliza, no tiene ninguna importancia, pero No tiene ningún sentido, claro. no tiene sentido, pero digamos, por ejemplo, para viajes en avión o en una serie de otras actividades, se exige el pase de movilidad también para entrar a la universidad, en fin, una serie de actividades que sí. Entonces, por eso digo, a lo mejor nos estamos acercando, pero para que se entienda bien, eso no hace obligatoria a la vacuna. Hay personas que pueden tener observaciones de distinto tipo contra las vacunas y nadie, yo creo, va a forzarlo a vacunarse. Yo creo que esa es una buena política en el sentido de siempre argumentar, de siempre educar, de siempre establecer los beneficios que tiene toda la comunidad con las medidas y que sea una labor de convencimiento más que una obligación perentoria. Ahora, es posible también que nos movamos a que, por ejemplo, el Programa Nacional de Inmunizaciones tenga que estar cumplido en los niños que entran al colegio. Pero eso probablemente tampoco sea cumplido 100%, porque como decía, yo no veo que haya una posibilidad de forzar a alguien a vacunarse. Claro. Ahora, Existen lugares aquí en Chile que son, podríamos decir, mucho más abiertos o tolerantes con la no vacunación. Y esos lugares siempre van a existir. Pero por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que la labor que tenemos en educación y mostrar los tremendos logros que se han obtenido con las vacunaciones siempre va a estar por sobre la imposición de una medida de salud. perfecto. Ahora, yo revisando el tema de las vacunas, de que nunca se había hablado tanto de las vacunas como en el presente, por el tema del SARS-CoV-2, me encontré con varias cosas. Una, yo no sé si a lo mejor usted me dice, no, si esos son puros negociados. Me encontré con una información, por ejemplo, que decía que hay una vacuna contra el rotavirus. Algo que hay tanto dando vuelta hoy día. ¿Existe de verdad o eso es nada más que una cosa marquetera en buenas cuentas? No, en paralelo al Programa Nacional de Inmunizaciones, que son todas las vacunas que el Estado de Chile ha incorporado a su programa y Que es como el que plan básico, digamos, ¿no? Como el plan básico. que es más que un plan básico, o sea, es bastante completo, pero Sí, claro. para no ponerle un adjetivo que sea peyorativo, es un súper buen programa. Pero en paralelo, o sea, igual hay vacunas que están disponibles aquí en Chile, que se pueden comprar, pero que no han sido incorporadas al Programa Nacional de Inmunizaciones. Ya. Que puede ser, generalmente obedecen a un estudio bien acabado desde el punto de vista de costo-beneficio, es decir, de medir exactamente qué significa comprar vacunas para todos los chilenos y cuántos casos estamos previniendo de alguna enfermedad, y también considerando de no sobrecargar excesivamente el programa, o sea, las vacunaciones de los niños.
La vacuna de rotavirus es de esas vacunas que no están incorporadas en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Ya. Hay una comisión en Chile, que se llama CABEI, es una comisión de expertos en inmunólogos, infectólogos, enfermeras, en fin, en el cual yo no estoy en esa comisión de todas maneras. Estuve hace muchos años, pero en este momento hay un grupo distinto. Y esa comisión, el trabajo de esa comisión es súper serio y son los que finalmente toman la decisión de incorporar nuevas vacunas. Hay vacunas en este momento que han sido incorporadas hace poco. Por ejemplo, la vacuna contra la peste cristal, contra la varicela, no está incorporada en el Programa Nacional, pero se incorporó el año pasado. La vacuna contra la hepatitis A no estaba tampoco incorporada, y es un problema importante en Chile, y se incorporó hace ya 5 años. Y bueno, en el caso específico que me preguntas tú, rotavirus, es una vacuna que podríamos decir está disponible, pero no es gratuita. Es decir, es una vacuna que, no siendo parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, uno tiene que pagar por ella, o si uno le indica, los papás tienen que pagar en el vacunatorio. Y hay otras vacunas similares, digamos, que son de uso fuera del programa de inmunización. Ahora, la vacuna rotavirus, claro, ha demostrado, aquí hay hartas cosas que todos tenemos que aprender, ¿eh? Porque cualquier diarrea, o sea, hay una cierta tendencia a decir, no, es un rotavirus. Bueno, hay muchos virus que producen diarrea, entonces, bueno, el rotavirus es uno de ellos, y es el único contra el cual tenemos vacuna. Y entonces, es una buena vacuna. Se usa en gotitas por vía oral, pero aún está en evaluación para ingresar a este conjunto de vacunas que uno recibe gratuitamente. Ya, perfecto. A eso me refería yo con el plan básico, en el sentido de que es el plan de salud que el ministerio de alguna manera garantiza que deberás tener y que son gratuitas, ¿no? Aparte de eso, existen estas otras como la del rotavirus, que dice usted, con la de la hepatitis, y otras enfermedades que han ido apareciendo, como la meningitis, que no hayan ido apareciendo, hace rato que han ido apareciendo ya, pero han ido estas enfermedades son como menos recurrentes y por lo tanto no están incluidas en este plan de salud obligatorio, llamémosle, ¿no? del ministerio. O sea que en realidad se depende, sobre todo en el tema de los niños, del pediatra que lo pueda recomendar, ¿no? Lo puede aconsejar a los papás que la usen, pensando en que a los niños uno los lleva, no sé, al pediatra, pero después de a poco va bajando, disminuye la cantidad de veces, ya no va cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, sino que al final quedan ahí muchos niños sin pediatra conocido, digamos, ¿no? De ahí... Mira, quería hacerte una observación respecto a la meningitis. Yo tengo, durante mi formación como pediatra, que fue en el Hospital Sotero del Río, que atendía en ese momento prácticamente 1 millón de personas, de la zona suroriente de Santiago, me tocó ver muchísimas meningitis, y en los niños,
las meningitis eran causadas, las meningitis que son realmente peligrosas y que pueden tener mortalidad y dejar secuelas, son causadas por tres bacterias principalmente. La primera de estas bacterias, y la que era más agresiva, podríamos decir, en términos de la mortalidad que producía y las secuelas que dejaba, se comenzó a vacunar desde el año 96. O sea, desde el año 96 hay una protección, y ese tipo de meningitis por el hemófilo influenza prácticamente desapareció. El hecho que se llama influenza no tiene nada que ver con el virus, fue una simple confusión, pero se llama Haemophilus influenza. La alegría de todos nosotros, los pediatras, una meningitis que era muy agresiva, muy secuelante, en la práctica desapareció. Y junto con eso también otras infecciones que producía esa bacteria, como eran epiglotitis, neumonía, artritis, etc. Así que ahí Chile agregó el año 96 una vacuna, una vacuna muy precozmente, el año 86, perdón. Y posteriormente se agregó ya en forma más reciente la vacuna contra el neumococo, que también era la segunda bacteria más frecuente produciendo meningitis en niños. Y ya desde el 2012 se agregó una tercera vacuna contra la meningitis, que es la Neisseria meningitidis o el meningococo. Así que podríamos decir, los últimos 20, 30 años, en la práctica, con agregar 3 vacunas al Programa Nacional de Inmunizaciones, prácticamente ha desaparecido los casos de meningitis que veíamos en el pasado. Persisten, uno no puede decir que no hayan casos de meningitis, pero son un número, es una patología ya relativamente infrecuente. Y que vemos poco durante la infancia. Así que se ha logrado un gran avance con una enfermedad muy severa, muy riesgosa, muy agresiva, como es la meningitis bacteriana, con estas 3 vacunas que se adicionaron al Programa Nacional de Inmunizaciones. Perfecto. Oiga, doctor, para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, a los viejitos, hablemos de la gente, de los adultos mayores, de las personas grandes. Esas personas debieran vacunarse, parece ser ya en forma ya cada vez más recurrente, contra la influenza que esté de moda en ese momento, porque va variando la influenza, tengo entendido. Y también hay una que no es tan conocida y no es tan divulgada, la gente no necesariamente sabe, que también existe la vacuna contra la neumonía. ¿Eso está en el plan de salud también, el de la neumonía, o está incluida dentro de la influenza? No, son vacunas distintas. Los adultos mayores comienzan a tener mayor riesgo porque el sistema inmunológico va decayendo, y por lo tanto lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico, o lo que se estudia, son como los principales riesgos desde el punto de vista poblacional para los adultos mayores. La influenza es un riesgo importante. Por lo tanto, se decidió incorporarlo dentro del plan nacional, la vacunación contra la influenza. Y también tienen con mayor frecuencia neumonias
y otras infecciones por este germen que se llama neumococo, o streptococo pneumonia, pero ese es el nombre técnico, neumococo, y que la principal forma de mostrarse es produciendo neumonía, pero tiene otras formas también más agresivas. Entonces, la vacuna contra el neumococo también se agregó dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. Así que los adultos mayores tienen esas dos vacunas. La vacuna del neumococo no se pone todos los años. Se pone generalmente una vez y no hay ningún problema de ponerla junta con la influenza, pero son vacunas diferentes, no vienen juntas. Hay otro grupo, ya que me preguntas, que en los cuales tenemos como especial consideración, que están fuera del grupo de los niños, que son las embarazadas, que también se ha considerado ahora inmunizar con algunas vacunas. De hecho, el SARS-CoV-2 se puede poner durante el embarazo, la vacuna contra el tétano y la difteria y la coqueluche, que también se pone en el último trimestre del embarazo. Y el otro gran grupo son los viajeros. Y sin expandirme demasiado en esto, la estrategia lo que se ha visto, uno, que las embarazadas también son más susceptibles a tener infecciones graves por algunos gérmenes. Por ejemplo, influenza es más grave en las embarazadas, el SARS-CoV-2 era más grave en las embarazadas. Y hay otras infecciones, por ejemplo, la coqueluche, que prácticamente la embarazada no tiene mucho riesgo, pero su recién nacido sí. Entonces, se le pone la vacuna durante el último trimestre, de tal manera que la madre le transfiera a través de la placenta y después también a través de la leche materna, le transfiera inmunidad al recién nacido durante los primeros meses de vida, antes de que comencemos a vacunar a los 2 meses. Así que la vacunación durante el embarazo tiene esa gracia de protege a las embarazadas de infecciones que en ellas causa mayor severidad, y por otro lado usamos también vacunas para vacunar o proteger por adelantado al recién nacido durante un periodo que es súper susceptible. Y bueno, y el otro gran área son los viajeros. Los viajeros tienen, dependiendo de su destino, tienen que protegerse contra ciertas infecciones. La más clásica es la vacunación contra la fiebre amarilla, que hace 100 años que nosotros no tenemos fiebre amarilla en Chile. Pero sí hay destinos en América donde hay fiebre amarilla, hay destinos en África donde hay fiebre amarilla, en Asia no hay fiebre amarilla. Entonces, el viajero que va a zonas donde la fiebre amarilla es endémica tiene que vacunarse porque es una enfermedad bastante grave. Y desgraciadamente, bueno, tenemos que siempre revisar los itinerarios de viaje y los destinos para ver efectivamente contra qué infecciones tiene que protegerse un viajero, y no hay como un plan común, sino que depende un poco de los itinerarios, y tenemos que ver cada viaje en forma especial. Eso, y tal vez como emergente ahora también ha surgido la inmunización o la vacunación de los adolescentes. Se comenzó a vacunar niños de 10 años hacia arriba contra el virus papiloma. Es una muy buena edad para vacunarlo. Y estamos viendo que es un grupo que también tenemos que proteger contra algunos riesgos específicos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Yo creo que ha sido súper claro. No hablamos específicamente de la vacuna que está ahora tan de moda del COVID-19,
pero bueno, se ha escuchado tanto hablar, ¿no?, sobre las vacunas, sobre la importancia de vacunarse. Me gustaría que usted me transmitiera también un mensaje a aquellas personas que tienen o niños pequeños o ellos mismos. ¿Cuál es la importancia de vacunarse? No solamente porque uno pueda inmunizarse de alguna manera contra ese virus o esa enfermedad, sino que porque además se obtiene esto que usted hablaba. Acá en Chile, por ejemplo, en cierto tipo de enfermedades, patología, tenemos un 90% de cobertura, decía usted. A ver, ¿qué importancia tiene eso? ¿Cuál sería el mensaje que usted le da a la gente sobre las vacunas? Bueno, a ver, yo creo que lo primero es oír una definición que tiene el Estado chileno. Las vacunas son un bien público, es decir, tienen que ser provistas por el Estado a toda la población dentro de este programa de inmunización, nacional de inmunización, porque representan un tremendo beneficio para la población globalmente, para nuestro bienestar de todos los que vivimos en Chile. Es un bien público y se trata de garantizar de todas maneras de que todos tengan un acceso importante, o sea, un acceso expedito a este bien público. Oyendo eso, uno dice, a ver, sí, es un bien público porque tengo grandes beneficios personales de hacer uso de él. Esos beneficios personales son no adquirir infecciones graves, invalidantes o mortales, como era que ya casi nos olvidamos, la poliomielitis, la viruela, el tétano, la difteria, etc. Y ese es un beneficio personal. En segundo lugar, tiene un beneficio social. Si yo estoy protegido, yo no transmito las infecciones a otros que son más susceptibles o que pueden tener una protección menor, no solo porque no se han vacunado, sino que porque están en un tratamiento inmunosupresor, porque todavía no están en edad de recibir vacuna, porque están con algún tratamiento contra el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, o porque simplemente ha ido disminuyendo la inmunidad por la edad, por ejemplo. Entonces tenemos también hay un beneficio social. Eso es lo que tenemos que estar conscientes. Si a lo mejor mi percepción de riesgo personal es relativamente baja para algunas de las infecciones que me están ofreciendo inmunización, tengo que pensar también en que yo puedo arriesgarme, a lo mejor a decir que no me vacuno, pero con eso tengo que pensar también que estoy poniendo en riesgo a otros, porque yo puedo ser un agente de transmisión, que es lo que un agente de transmisión de esa microorganismos que pueden ser sumamente peligrosos para otras personas. Así que yo creo que siempre invito a pensar en estos dos grandes beneficios que tenemos, el personal y el beneficio social que producimos con nuestra decisión. Y tenemos que mantener buenas coberturas de vacunación. Y agregando a eso, el principal detente que tienen las personas que temen a las vacunaciones son la seguridad de las vacunas. ¿Qué efecto me puede producir a corto, a largo plazo? Y una de las funciones de los miembros de la Comisión Nacional de Inmunizaciones es precisamente evaluar
en forma muy detallada la seguridad de lo que se recomienda para el Programa Nacional de Inmunizaciones. Y no solo eso, sino que además tenemos un Instituto de Salud Pública que tiene que velar también por la seguridad de los productos que entran a Chile y se utilizan en Chile. Por lo tanto, tenemos muchos grupos que analizan la seguridad y obviamente no van a hacer una recomendación descuidada o liviana con respecto a quién nos están administrando en este programa. Así que yo creo que tenemos que confiar en la seguridad de los productos y si bien no son totalmente carentes de efectos colaterales, el más frecuente es que a uno le duele el brazo, pero es imposible que haya algo 100%, pero sí hay una preocupación constante y de distintos organismos independientes por la seguridad de las vacunas. Perfecto. Muchas gracias, doctor Vial, por habernos recibido hoy día, por haber tenido este punto de encuentro con nosotros. Él es don Pablo Vial, pediatra e infectólogo, jefe del vacunatorio de la Clínica Alemana, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad de Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber llegado a este punto de encuentro. Nos vemos en otro capítulo de todas maneras. Gracias por haber estado ahí.